Situación económica de Venezuela desde el siglo XX hasta la actualidad. Venezuela a inicios del siglo XX es monoproductor, estructuralmente débil orientada exclusivamente al comercio exterior hacia los países bélicos. Un ejemplo de ello es que en 1912 y en 1913 Inglaterra, Francia y Alemania absorbían un 53% y 64% de las exportaciones de Venezuela. Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez se vieron favorecidas las inversiones extranjeras en el país, concentrándose la mayoría de ellas en el sector petrolero que comenzaba a desarrollarse. La etapa petrolera empieza en 1921. Gómez continúa la misma política de ofertas y facilidades de inversión a los capitales extranjeros, impone derechos de exploración bajos, no establece normas de refinación ni perforación, permite exenciones de impuestos de aduana para maquinarias y equipos. En 1925 ya el petróleo había desplazado al café como primer producto de exportación. En 1929, Venezuela había alcanzado ya el primer puesto como país exportador de petróleo en el mundo. Coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la administración de López Contreras, los países latinoamericanos se vieron llevados de forma indirecta a apoyar a los países aliados dentro del conflicto. Venezuela siguió siendo neutral, pero de forma más activa que en la Primera Guerra Mundial, puesto que la situación tanto interna como externa lo requerían por las notables diferencias con la primera contienda armada. Una de las diferencias fundamentales a nivel nacional es que Venezuela había dejado de ser un país exportador de cacao y café netamente, para dar paso a una economía petrolera dominante. El factor del oro negro jugó un papel fundamental durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, otorgándole una posición privilegiada como tercer productor y exportador mundial del petróleo. En líneas generales, durante el periodo de López Contreras, Venezuela participó de forma activa en el contexto internacional, hizo uso de las relaciones internacionales para defender su economía y ante la Segunda Guerra Mundial buscó armonizar la neutralidad venezolana, solidarizándose con el resto del continente. Es oportuno destacar que no fue hasta diciembre de 1941, tras el ataque de Pearl Harbor, cuando Estados Unidos ingresa a la guerra. A raíz de ello, varios países de América Latina consecuentemente ingresarían a la misma apoyando a los aliados, entre ellos Venezuela, en 1942. Por otra parte, cabe destacar que durante los años 50, Venezuela se convirtió en un país receptor de inmigrantes provenientes de todos los continentes. Algunos eran trabajadores técnicos y especializados que llegaron junto con alguna empresa. Otros querían conseguir mejor trabajo y mayor ingreso, pero no tenían cualificación. Para entonces tal movimiento fue positivo, aunque años después se convirtió en un aspecto que dependía de la situación económica, puesto que dependía de las perspectivas que existían en el momento. Venezuela se convierte en tierra de refugio, donde todo es solidaridad, amabilidad y respeto, e incluso ya en 1936, dentro del programa del gobierno de López Contreras, uno de sus puntos principales era la inmigración y la colonización, en la que se consideraba que la misma contribuiría a la formación de una población fuerte y educada. Durante el gobierno de Hugo Chávez, 1999-2012, Venezuela perdió una de las mejores oportunidades para su transformación y desarrollo, la mayor bonanza petrolera. En sus 13 años de gobierno, la institucionalidad del país se ha distinguido por su autocracia, absolutismo, voluntarismo, estatismo, presidencialismo. El pueblo que, rompiendo las cadenas de 4 décadas y levantándose sobre sus cenizas y empuñando con firmeza la espada de su razón,
cabalga de nuevo el potro brioso. No ha habido de la Estado de revolución. Derecho, democracia, autonomía de los poderes, libertad económica, garantías ni reglas claras y estables para la inversión. También se hizo una visión más fuerte sobre la industria petrolera, mientras desapareció la capacidad de producción interna. Pero también la industria de los hidrocarburos se ha hecho claramente más productiva mientras aumentan sus carencias en investigación y desarrollo. Las políticas económicas adoptadas han causado un proceso de inflación y la sobrevaluación de la moneda nacional, impidiendo desarrollar la actividad no petrolera, mientras se condenaba a una economía de puertos con marcada escasez y desempleo. La dependencia del consumo de un alto porcentaje de hogares del asistencialismo ha crecido sin límites. El gobierno ha hecho de un Estado productor de bienes privados, mientras se descuidaba la producción de bienes y servicios públicos esenciales como podrían ser la salud, la educación, las autopistas, aeropuertos, medios de comunicación entre ciudades y pueblos, entre otros. En la actualidad Venezuela se encuentra inmersa en una crisis política, económica y social. Dicha crisis radica en la escasa producción de todas sus empresas. El gobierno venezolano ha expropiado alrededor de 1.200 empresas de todos los sectores. Cabe mencionar que todas estas empresas en la actualidad no se encuentran produciendo a su máxima capacidad. Esto debido a diversos factores, tanto de políticos como de carácter económico. La economía venezolana se ha sostenido a lo largo de la historia gracias a sus reservas de petróleo. Hoy en día dicha producción se ha visto afectada por la crisis petrolera que azota a dicha nación, sin poder así resolver los problemas básicos de su país y solventar la deuda externa. Venezuela ha alcanzado un nivel sin precedentes de inflación. La población no puede comprar productos de primera necesidad como alimentos, ropa y medicamentos. Un punto importante para entender la crisis es la corrupción. Venezuela, a pesar de ser un país socialista, no está exento de este problema. La crisis venezolana es el resultado de la mala administración del Estado, ya que cuenta con todos los recursos necesarios para poder crear una economía sostenible. No obstante, en los últimos 7 años Venezuela ha tenido un déficit fiscal, ya que importa más de lo que exporta. Los productos que circulan en su territorio son en su mayoría exportados. En los últimos 5 años, su déficit fiscal ha alcanzado la cantidad de 2 cifras, comparable únicamente con países en guerra.